Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Ahí veo que despeinadora que me miró en la cámara. Bueno, tenemos ya. To- Todos despeinados y desteñidos. Sí, sí. Bueno, son bastante, 56, Sí. 52. Estamos viendo. Bueno, ¿arrancamos? Así Sí, no perdemos perfecto. mucho tiempo. Bueno, la idea hoy, ustedes vieron que hubo un taller de indicadores, ¿sí? Un taller acotado, que participaron algunos de sus compañeros y que también lo grabamos y lo colgamos. La idea era hacer así talleres, además, digamos, como para variar un poco también las estrategias. Y ahora va a repasar un poco Gabriel todo este tema de indicadores para que ustedes también tengan, así brevemente, podamos repasar el tema en conjunto con todos ustedes. Y después íbamos a cerrar con el tema de evaluación. Y ya quedaría cerrada la unidad 2 y ya podemos ir avanzando, digamos, a la unidad 3 para también ir planteando un trabajo también con nota, y queríamos decirles que vamos haciendo el seguimiento. La verdad que, ¿no, Gabriel? La Sí, sí. participación en el foro fue buenísima. Fuimos viendo todo lo que contestaron y todos los aportes, así que bueno, eso también es parte de este proceso, digamos, de evaluación. Ya pudimos hacer la devolución de todos los trabajos. Aquel que tal vez no pudo por algún problema personal, no hay ningún problema, lo pueden enviar por correo, como para que no quede pendiente, más el foro, más ahora después nuevamente un trabajo para seguir evaluando. Bueno, si querés, repasamos el tema de indicadores para Sí, el y le resto agradezco puedan. especialmente a la gente que estuvo en el taller, y además lo hicimos junto con otra materia, que es un seminario de indicadores, que no sé si alguien más lo está cursando, además en este momento creo que sí, que bastante de las personas ahí me están diciendo que sí, así que bueno, también participó Sebastián Januszewski en eso, y además también muy contentos quedamos con Estela con la participación en el foro en la extractividad de los objetivos. ¿Se acuerdan que habíamos pasado de este diagnóstico participativo a tener que escribirlo? Así que antes de meternos, bueno, o si no comentamos todos juntos, pues cómo les resultó también escribir eso. Vamos a ver ahora la presentación. No sé si ustedes la llegan a ver ahí, se lee, si agrandan. A ver. ¿Lo pueden ver grande? Sí, sí. Bien, entonces yo ya les voy contando. Bien, esperen que me pasé. Ahí está. Bueno, primero, esta idea de tener indicadores no tenemos que pensarlo como necesariamente como un objetivo en sí mismo, sino como algo que está metido dentro de una política, ¿no? En ese sistema, o en esos proyectos políticos, vamos a necesitar información para tomar las decisiones, y los sistemas de información nos van a generar indicadores. En particular queremos tener indicadores de cosas que sean importantes para las decisiones políticas que se toman, que nos sirvan para fundamentar las decisiones, y entonces va a tener que ser sobre aspectos que sean más críticos y que no sean cosas muy evidentes. No tiene sentido generar una información sobre lo que ya sabemos todos, sino que tenemos que generar información sobre las decisiones críticas, porque esas son las que nos están interesando, ¿no? Entonces, a ver. ¿Todos lo están viendo? No, yo lo veo chiquito como si fuese la Yo foto de también, Gabriel. Gabriel. Pero Lo háganle veo. doble clic a ver si lo agrandan eso y se ve, ¿o no? Sí, o Ay, ajá. pueden poner vista del hablante arriba, a la Sí. izquierda, a la derecha en la pantalla, y lo ven grande también. Ahí eligiendo vista del hablante.
Ahí está. Se ve grandote. Sí, porque me suponía, yo a mí también me estaba mostrando solo la parte. Chiquito. Bien. Sí, no, yo no, Ahora lo perdón, van a yo, ver. yo Pongan no vista. encuentro lo de la Sí. vista del hablante. ¿Es Donde ves arriba? todas las caras, Sí, arriba, sobre la derecha, ahí está, listo. Ahí está. Gracias. hay 2 personas más todavía por Bárbaro. entrar. Ahí está. Bien, entonces, para eso tenemos indicadores, para fundamentar decisiones políticas dentro de este nuevo paradigma que tiene que ver con la política basada en decisiones y en datos. Un indicador tiene que dar cuenta de la situación del sistema educativo, en algo que a nosotros nos interese, indicador educativo obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen los indicadores cuando están bien realizados? Son abarcativos de todo el sistema o de toda la parte que nosotros vamos a querer hablar. No nos dejan grandes áreas ignoradas o sin trabajar, sino que son comprensivos. La otra cosa es que el usuario del indicador no es solamente la persona que lo hace, sino las personas que toman las decisiones políticas de ese indicador y todas las personas afectadas por la decisión. Entonces tiene que estar hecho de una manera que sea entendible para todos ellos y que puedan entrar en un diálogo. Si no, una cosa muy técnica, muy oscura o sin explicación, deja fuera a mucha parte de la gente que tendría que estar involucrada. Otra cosa que va a hacer el indicador es medir la distancia que tenemos con el objetivo que estamos buscando, ¿no? Entonces acá va a haber una característica de algunos indicadores, según algunos autores, que está bien hecho, es que en el indicador yo tengo que poner a jugar otra variable que tenga que ver con el objetivo del cual estamos buscando. Y otra cosa que nos va a hacer el indicador... Sí. Alguien quiere entrar, Bueno, Pablo Martínez, y no puede. Ahí lo busco. En un minuto. Yo no lo veo acá en la sala de espera. Bueno, en que pruebe salir y volver a entrar. Sí. Que a veces... Bien, entonces, y dentro de esa descripción que pueda ser un indicador del sistema educativo o de algún aspecto que esté trabajando, tiene que permitir valorar las situaciones críticas, ¿no? El indicador tiene que ser algo que me permita activar una respuesta cuando yo sé que no estoy dentro de los parámetros que estoy buscando. Otra cosa que habíamos nombrado en el taller y que apareció era cómo los objetivos y los indicadores se interrelacionan, se ayudan a definir unos entre otros, ¿no? Un indicador va a ser preciso un objetivo de política, al convertirlo en algo operativo que puedo medir. Y además los indicadores, por la complejidad que tienen y por cómo dan cuenta de la realidad, pueden informar a distintos objetivos, no solamente a uno. Y los objetivos que sean más complejos... Gabriel, sí. Graba, por favor, piden. Está grabando, ¿eh? Está grabando, claro. Lo que sí que vamos a tener que cortar cada 40 minutos, eso se acuerdan, ¿no? Sí. Y los objetivos, decían, los más complejos, no se van a poder satisfacer con un solo indicador, sino que vamos a necesitar varios, porque van a ser multidimensionales. Entonces, esto se puede presentar como si fuera una especie de matriz o de tabla de doble entrada, donde tengo en mis filas mis objetivos, en las columnas los indicadores, y voy a ver que no hay nada que esté suelto. Todos los objetivos para figurar tienen que tener algún indicador, por lo menos que los midan, pero pueden tener varios, y todos los indicadores tienen que referir por lo menos a un objetivo, aunque puede ser que refieran a varios si dan cuenta de varias cosas. Y además, cuando yo sigo este camino del objetivo pasar a un indicador, también puedo tener un plazo y pasar a definirlo ya como una meta de política, lograr X% de algo en algún momento. Tipos de indicadores. Hay muchas clasificaciones distintas de los indicadores y además son ad hoc de cada situación como están clasificados. Pero generalizando un poco, podemos decir en relación al tiempo que hay indicadores que se usan para el diagnóstico, es decir, que se tienen antes de poder definir los objetivos finales, se toman y se miden para tener una idea de cómo estamos y sirven de base para después plantear cualquier mejora o modificación en esos objetivos, en esos mismos indicadores, perdón. Indicadores de proceso que se van a usar durante el monitoreo para saber si se están alcanzando
los resultados que se esperan, o por lo menos si están haciendo las acciones que se tenían planificadas. Y finalmente, indicadores de impacto, que son los que miden en distintos plazos cuando se termina una política, para ver si la situación de base que se quería modificar se modificó efectivamente. Y se miden escalonadamente a lo largo del tiempo, porque puede haber unos indicadores que sean sensibles al momento justo final de una política, pero que después, cuando pase el tiempo, se vuelva a los valores anteriores. Otra cosa que... Una cosa, fíjense que, digamos, esto también va a estar relacionado con algunos aspectos de los momentos de la evaluación y del monitoreo, ¿sí? Lo anterior. Es decir, esos momentos de diagnóstico o de proceso o de impacto va a tener que ver también con algunos, digamos, los momentos de la evaluación, ¿no? Que se utilizan obviamente estos indicadores. Digo para después relacionarlo con evaluación. ¿Sí? Dentro de la clasificación de los indicadores, también en la parte genérica y no en la específica a cada situación, puedo ver que algunos indicadores muy sencillos nos dicen un valor absoluto de algo, un número, una cantidad. Si lo elaboramos un poco más, puede ser una razón, es decir, y acá donde empieza a jugar lo de la segunda variable, podemos medir la relación entre una cosa y otra. Yo podría decir, no sé, en el primer caso, la cantidad de alumnos que tiene una escuela, o un partido, o un distrito, o lo que fuera, y ahí tendríamos un valor absoluto, pero que no nos dice mucho más que eso. La razón, yo puedo pensar cuántos alumnos por docente hay, y entonces esto ya me pone en juego dos variables que para mí son interesantes. Una tasa puedo medir además, y una proporción lo mismo, puedo medir lo puedo convertir en una base que me sirva para comparar entre distintos espacios, entonces puedo saber el porcentaje, no sé, de espacios físicos ocupados dentro de una escuela, y aunque una escuela sea de dimensión más chica o más grande, el porcentaje me va a permitir la comparación. Y también cuando voy a medir los mismos fenómenos cambiando a lo largo del tiempo, yo puedo plantear indicadores que me digan en qué sentido se mueve esa realidad, si va creciendo o decreciendo el fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Entonces esto también es fundamental a la hora de plantear políticas, es cómo las mido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo puedo saber que la tasa de pasaje entre la primaria y la secundaria es del 80% o del 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que, no sé, consolidado el primer año del secundario, perdí 20%, perdí 30% de los alumnos. Ahora, esto de por sí tiene una magnitud, pero si yo lo comparo con el año anterior o con una serie de años anteriores, voy a darme cuenta si estoy en algo cercano a lo que estaba antes o si se modificó, y lo mismo si yo lo planteo como un objetivo a futuro, tengo que ir mirando cómo cambia a lo largo de ese plazo que planteé. Con esto de la segunda variable volvemos, que acá ya podemos pasar de la cosa descriptiva al análisis, cuando pongo a jugar un factor que influye con otro. Entonces, esta segunda variable va a ser el criterio con el que voy a terminar evaluando la primera, porque decir en una escuela tengo 40 alumnos o tengo 4.000, quiere decir algo, pero si por ejemplo lo mido en relación a la cantidad de alumnos por maestro, puedo tener más en la escuela de 40 que tal vez en la de 4.000. Ahora, cuando yo voy a usar la segunda variable para medir y voy a poner en juego los dos, viene este problema de si estoy midiendo y estoy dando un juicio de valor, de dónde va a salir ese estándar con el que mido. Y las dos fuentes que hay normalmente para esto, o estoy tomando un estándar propio, es decir, mido mi historia y me fijo cómo estoy en relación a esa historia, porque yo puedo tener un diagnóstico más cualitativo de cómo quería cambiar algo. Yo puedo pensar, no sé el resto del sistema cómo se maneja, pero en mi escuela tengo demasiados alumnos por maestro, tomo mi propio valor y lo intento reducir a lo largo del tiempo, o si no, puede venir directamente de cosas como más estándares, ¿no? Valores aceptados por el sistema internacionalmente, o por un solo país, o por el mercado, o como es. No sé, pensemos escuelas privadas en la ciudad, por lo menos, en capital, suelen tener más alumnos por aula que las escuelas públicas. Ahora, este número tampoco va hasta el infinito.
porque los padres demandan tener una cosa similar a la de las otras escuelas donde lo podrían mandar. Entonces ahí yo estoy sacando un estándar medio como de facto de ese escenario, de ese mercado, y las escuelas se van a manejar dentro de eso mismo. Y lo mismo, la segunda variable, en cuanto lo pongo en juego temporalmente, puede ser de mi historia y servir para explicar mi dirección de cambio, o puede ser un objetivo en el futuro y buscar cómo lo alcanzo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿Quieren preguntar algo? ¿Seguimos? Hay por ahí varias manos levantadas, así que seguimos. Bien, entonces, bien. Y como yo les decía, finalmente cuando ya nos metemos en la temática de lo que está midiendo cada indicador, vamos a tener clasificaciones que son múltiples. Estas clasificaciones van a responder a la lógica de la situación. Por ejemplo, si estamos viendo escuela, va a tener que ver con los alumnos, con los docentes, con el currículum, con el espacio de esa escuela, etc. Si estamos viendo cosas que suceden en los hospitales, va a haber otros indicadores distintos. Cuando se elaboran esos indicadores, lo que se busca es ser exhaustivo, es decir, crear las suficientes dimensiones importantes como para cubrir todo lo que implica el funcionamiento. Y si esto no... perdón que me distraje con el perro. Se busca entonces ser exhaustivo. Y lo que sucede a veces es que a lo largo del tiempo, cuando uno va viviendo y hay muchas series, se van conservando estos indicadores y a veces no tienen tanto sentido. Hace falta revisar con el tiempo si son los adecuados en cada situación. A ver, un minuto, espérenme un segundito que estamos acá con el perro. No se entendió bien, dice lo anterior. Bueno, ahí lo aplico de vuelta. Bueno, a ver, entonces me preguntaban de vuelta esto. ¿Qué quiere decir? Si bien hay indicadores que son más típicos y que son adecuados de una situación a otra, cada situación en especial va a requerir su propio tipo de indicadores. En las escuelas hay cosas que nosotros sabemos que las mediríamos siempre, cosas relacionadas con los alumnos, con el currículum, con los docentes. En otros espacios mediríamos otras cosas distintas. No sé, si estamos pensando en un plan, como veníamos trabajando en nuestro caso, de vuelta a las escuelas, no todas las escuelas tienen los mismos tipos de requerimientos. Entonces, para algunos indicadores van a ser más generales para todas, pero otros indicadores van a ser más particulares para el tipo de escuela según la cual se trate. Por ejemplo, las escuelas técnicas tienen toda una carga de taller y tienen necesidades que son específicas de eso. Yo no puedo hacer el taller a distancia en mi casa, no me puedo llevar el torno, y no tengo un torno por cada alumno, ¿no? Entonces ahí voy a tener que medir otras cosas que en otro tipo de escuelas no. ¿Me siguen con este ejemplo? Y Victoria tiene una pregunta para hacer. ¿Querés preguntar? Victoria Benítez, que levantó la mano. Victoria. A ver. No, que tal vez la levanté sin querer. Ah, bueno. Volvemos entonces a la presentación. ¿Cómo se construyen los indicadores? Primero, el indicador aclaramos que es una solución de compromiso. Yo puedo querer saber cierto tipo de información, puedo pensar que me es útil, la puedo justificar mucho desde mi teoría, pero no quiere decir que siempre en la práctica vaya a conseguir esa información, ni que disponga de ella, ni que la pueda usar. Entonces a veces usamos lo mejor posible dentro de las opciones que tenemos, que no son infinitas, porque tenemos limitaciones que tienen que ver con la disponibilidad de los datos, limitaciones económicas, limitaciones de mucho tipo, ¿no? Entonces, nuestro indicador va a ser algo dentro de lo que está posible. Y al pasar a esa dimensión más pragmática, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. La parsimonia, es decir, buscar la menor cantidad de indicadores posible que den la mayor cantidad de información.
es muy interesante desagregar los fenómenos en otros subfenómenos y seguir así, pero no me sirve tener 20 indicadores para hablar de algo, porque no voy a poder comunicarlo. Necesito tener uno que sea más poderoso, aunque haya ese uno puede hablar de 18 de las 20 cosas y 2 quedan afuera. Bueno, tenemos que renunciar en algún caso a eso. La simplicidad también en la manera de construirlo, de medirlo y de analizarlo va a ser importante, porque hay indicadores que son muy complejos de poder interpretar y de poder hacer, además, no solo de interpretarlos. Y por último, la comunicabilidad. Tenemos que buscar cosas y diseñarlas también de una manera que nos permita a nosotros entrar en diálogo con todas las otras personas interesadas. En el taller había salido eso, por ejemplo, en el nombre. Cómo estábamos llamando al indicador que habíamos hecho al final. Cambiamos un par de veces el nombre para que sea entendible para la gente y que quiera decir lo que queremos decir. Si no, da lugar a malas interpretaciones. Si se acuerdan. ¿Qué criterios hay de calidad para medir a los indicadores? Tradicionalmente, y lo más ligado al positivismo y al método científico estándar, son la validez y la confiabilidad. Validez quiere decir que un indicador tiene que tener una relación sustantiva con el fenómeno que mide. Es decir, que si yo elijo cierta cosa empírica para explicar un fenómeno mío, tiene que guardar una relación. Que es interesante porque en la práctica a veces se toman indicadores que no es tan explícita la relación, pero que funcionan igual. Les doy un ejemplo de eso. Durante años, el INDEC, para cortar la población por niveles socioeconómicos, hay un corte que es típico, que serían entre lo que en los 5 estratos se llaman el A y el B1, que son los dos más altos, y después viene el B2, A, C, D y E, que son los más bajos, ¿no? Entonces, durante muchos años se tomó, cuando se hacía la cuenta permanente de hogares, había una correlación muy alta entre los hogares que tenían un freezer independiente y pertenecían al A y al B1. Es decir, que yo, en lugar de mirar todo el conjunto de datos, casi midiendo solamente si tenían un freezer independiente, ya sabía si eran personas de clase alta o media alta o no. Ese indicador sirvió y fue robusto hasta un momento en que dejó de servir, porque parece que el freezer independiente se popularizó más. No sé de dónde venía esa cosa, o hay gente que tiene emprendimiento o vende comida o la almacena o algo, entonces empezó a haber más gente con freezer solo. No estoy hablando de la era con freezer, ¿no? Con el freezer solo, que gente que pertenecía al A y al B1. Entonces se volvió a mirar eso, y ¿saben qué apareció como indicador de clase alta o media alta en este momento? Otro electrodoméstico es el lavavajillas. Así que la gente que tiene lavavajillas parece que pertenece a ese grupo. Ahora uno podría preguntarse, ¿dónde está la relación sustantiva? ¿Hay alguna explicación en por qué tener lavavajillas sería un indicador bueno de que la persona tiene un nivel económico medio alto o alto? ¿Qué se les ocurre? Digamos, no es un artículo de primera necesidad. Claro, la mayor parte de la gente se arregla con la esponjita y el detergente, digamos, que sale más barato. Creo que pasa por un orden de prioridades. En cuanto a las necesidades de cada hogar, ¿no es cierto? Sí. Si vemos que hay lavavajillas, es porque, bueno, ya hay otros tipos de, por ahí, de gastos que por ahí no son tan urgentes. Además el costo sigue siendo muy alto. Claro, pero no hay otros también electrodomésticos que también no son prioritarios, o sea, ¿por qué eligieron? ¿Por qué el INDEC dice con cierta seguridad que el que tiene lavavajillas en la casa es A o B1? Esa sería la pregunta. ¿Es legítimo que digan eso? ¿Qué? Porque hay miles de electrodomésticos que son, o sea, tan innecesarios, digamos, o no tan imprescindibles como un lavavajillas, y sin embargo no lo eligieron en la medición. Pero no tiene el valor que tiene el lavavajillas. El lavavajillas sale como sale una heladera, entonces no es tan accesible tampoco. Claro.
Claro, pero pienso en un horno eléctrico. Y esto, lo Pienso que en un decía hace horno un eléctrico, rato pienso. Carla también, ¿no? No sé si usted estudiará alguna materia, la pirámide de Maslow, de necesidades vitales, que primero vienen las necesidades de subsistencia, después otra. Bueno, en la pirámide de electrodomésticos también estarían primero la heladera, toda otra serie de cosas, y capaz que lo tenemos como último en la lavavajilla, ¿no? Parece que si uno llega ahí porque satisfizo todo lo anterior. Pero además hay cosas objetivas que llevan a esto, además del valor. Necesito una conexión al agua específica. Necesito un espacio físico que tampoco es chico. Es decir, que hay gente que tiene que tener una vivienda donde todo eso también suceda. Sería raro tener un departamento de un ambiente con un lavavajilla en el medio, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Sacaste la canilla del agua de la cocina? ¿De dónde lo pusiste? Sí, Entonces, si uno desconstruye un poco, puede entender ahí por qué no parece tan disparatado. Ahora, decir esto no quiere decir que si yo termino la clase, salgo corriendo, me compro un lavavajilla y lo pongo en el living, pasé a ser de la clase alta, ¿no? Un indicador, lo que sucede es eso, suele dar la idea de algunas cosas, pero no siempre, no siempre no tiene una relación absoluta, no es la causa de la cosa. El indicador es el que está mostrando, está en lugar de eso. Por ejemplo, no sé, yo puedo pensar, en escuelas de clase baja es muy difícil encontrarme con gente que sea bilingüe con inglés. Pero el año pasado me contaba una alumna mía de un profesorado de inglés que tenía un chico en una escuela de clase muy baja con el padre migrante de un país de habla inglesa. Entonces, el chico era bilingüe, pero bueno, era una situación muy anómala, no sería lo común. ¿No? Bien. Entonces, por eso digo, no es que el indicador siempre tiene que ser un estadístico construido con el dato primario y demás, porque yo digo, bueno, la cantidad de alumnos por maestro es un dato relevante y sale perfectamente de la situación. Ahora el lavavajilla es un dato más cualitativo, ¿tiene o no tiene lavavajilla? ¿Y se desprende directamente de la situación? No, tenemos que pensar una cadena causal medio compleja para decir por qué el lavavajilla lo tiene alguna gente y otra no. Y esto es una cosa que se aplica además a Argentina. Hay otros países donde el lavavajilla está de cajón, que va a estar adentro de la cocina un lavavajilla, y la gente no se maneja sin eso, ¿no? Quiero decir, es una cosa cultural también, porque Sí. en Europa es absolutamente común, digamos, todo el mundo tiene. Sí, en Estados Unidos también, en todas las casas tienen la lavavajilla ahí abajo de la mesada como un mueble más y común, ¿no? Aún en lugares chiquitos, ¿no? Bueno, entonces, saliendo de ese indicador, volvemos un poco acá a los nuestros. El otro criterio de calidad básico es el de la confiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo mido a lo largo del tiempo, tengo que obtener un resultado que sea bastante constante entre sí. Si yo mido algo y me da un valor, y después lo mido y me da otro totalmente distinto, lo vuelvo a medir y me da un tercero, no va a ser siempre el indicador más útil para esa situación. Por ejemplo, no sé, las mediciones de opinión pública tienen un valor limitado como indicador, porque son muy sensibles a fenómenos claramente recientes. Un fin de semana la gente puede opinar una cosa, y al fin de semana siguiente puede opinar otra distinta. Entonces, tienen un valor relativo. Esto se ve mucho en las encuestas políticas para las elecciones, que tienen una variabilidad alta que después el voto no lo refleja tanto. Los votos son más o menos los que se calculaban antes. Vieron que hay un efecto, cada vez que un candidato se lanza a la campaña, sube en las encuestas. Entonces los candidatos se lanzan de manera escalonada para tener 15 minutos de liderazgo en la encuesta, pero no es que eso le permite ganar una elección, después se vuelve a diluir ese tipo de cosas. Bueno, y además de esos dos criterios, que son los más básicos, hay criterios mucho más, hay otra serie de criterios estadísticos también de calidad, que son distintos: la comparabilidad, la pertinencia, la comunicabilidad, la economía, es decir, cuánto cuesta hacerlo, la resistencia a la manipulación. Entonces, el momento de hacerlo hay una complejidad mayor. Esto es uno de los temas que salió también del taller y que es de los más interesantes. Hay dos fuentes distintas para los que yo tenga indicadores. Una sería que yo saque mis datos de los procesos administrativos que ya tengo.
Y esto es una fuente increíblemente valiosa y poco explotada. Con lo que yo ya registro de las actividades regulares, y esto en las escuelas pasa mucho, si tengo la posibilidad de procesarlo, que no siempre es algo dado, pero cuando lo tengo un mundo de información para tomar y usar. La otra, cuando no, el fenómeno que yo quiero medir no está bien registrado en mis procesos administrativos, o no está registrado, o es un fenómeno nuevo, voy a tener que hacer una cosa específica y ad hoc para poder registrarlo, que esto me va a salir más caro, va a ser más complicado, pero bueno, tiene la más precisión agregada de que estoy midiendo exactamente lo que quiero medir. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo recuerdo una situación que pasó en un momento cuando el primer año que lanzaron la inscripción online en la ciudad para todos los niveles educativos, salió bastante mal esa inscripción y tuvo muchos problemas. Uno de los problemas principales es que la gente que lo hizo, que era el Ministerio de Modernización, no tenía contacto con el de Educación, entonces no entendía la lógica. Pero además de eso, uno de los problemas fue que realmente, al desconocer el sistema, no sabían que varios de los problemas que tiene el sistema de la ciudad no tienen ningún tipo de registro de eso. Porque no hubo problemas en la primaria, porque hay más vacantes que los chicos que estaban aspirantes, no hay problema en la secundaria, pero en inicial hubo un problema muy grande. Ahora, ¿por qué no anticipaban que iba a haber muchos aspirantes a jardín y que iban a quedar afuera? Primero, como yo les dije, no hablaron con el Ministerio de Educación, ni se enteraron de qué pasaba. Y segundo, que ¿cómo podría yo saber cuál es la demanda insatisfecha para los jardines? Les pregunto a ver si se les ocurre. ¿Cómo podría saber yo si tengo demanda insatisfecha en los jardines o no? Viendo en las escuelas la inscripción y la cantidad de listas de espera, por ejemplo. Claro, pero lo que sucedía es que los jardines normalmente no hacían eso. Había cierta discrecionalidad en el ingreso, obviamente los chicos que tenían hermanos en primaria y demás tenían una prioridad más legal, porque está establecida, lo mismo que los hijos de los docentes, pero después, toda la gente que iba a preguntar y pedir, y le decían que no, se hacía de una manera muy discrecional y sin registrarla en ningún lado. Entonces vos no podías saber si habías dejado afuera a 2 o a 200. Y el primer año que se lanzó la inscripción online, lo que terminó pasando involuntariamente para el gobierno fue que se transparentó eso. Porque toda la gente que normalmente no la dejaban ni acercarse a la puerta del jardín y que terminaba yendo a otra opción o privado o guardería u otra cosa, se anotaron todos juntos y entonces, acá me dice Verónica Carrizo, el registro de los años anteriores. Claro, pero el problema ¿cuál es? Que vos registrás los que están adentro, nunca registrabas los que quedaron afuera. Recién en esa inscripción fue la primera vez que sucedió eso. Y que los que estábamos adentro del sistema, intuitivamente lo sabíamos que los chicos no llegan los padres ni a meterse a la escuela y les dicen que no hay vacantes antes. Pero bueno, es una cosa que... Y en general, una de las cosas que pasaba también es que había un proceso de selección de los directores, ¿no? Había como un proceso de selección que como digamos, ahí, que fue una de las cosas que la inscripción online como que dejó, digamos, que sacó el poder de los directores en ese sentido de seleccionar, ¿no es cierto?, al público que quería para su escuela. Pero bueno, ahí Samuel, o Pablo creo que había dicho también la natalidad, no saber Claro. ¿no? Yo también, me parece que sí, bueno. Ese sí es un dato administrativo que está en los registros administrativos y que lo podría sacar. Educación tendría que hablar con salud y preguntarle cuántos nacimientos, o con registro civil, que es más fácil todavía, y saber cuántos nacimientos hay en la zona, cuántos menores se supone que viven, que esto me da una idea. ¿Se amplió o no se amplió esa cantidad? ¿Puedo tener más demanda o menos? El radio, la cercanía, claro, pero el radio está influyendo, Paula, para decir no al que vive lejos. Samuel, espera, Samuel, ¿podés silenciarte? Porque si no aparece todo el tiempo. Ahí lo silenciamos. Bueno. Ahí está. ¿No? El problema es ese, el radio ¿para qué me sirve? Para decidir a quién dejo afuera entre dos. Pero ¿cuántos hay que no anoté, que no se anotaron, que le dije que no de otra manera? No lo sabemos. Bien. Entonces, vamos a ver si llegamos a grabar todo el
el power en esta primera parte. Cuando vamos a definir un indicador, hacemos una ficha donde contamos cuál es el nombre que tiene y lo definimos, ¿no? Eso también salió bastante del taller, usar palabras que se entiendan, que sean precisas. En la definición vamos a ver una definición operativa, que es decir, tiene que ser una cosa totalmente no ambigua para el momento de registrarlo. Por ejemplo, lo que nos pasó de ambigüedad en el indicador que hablamos nosotros es que decíamos si se conectó un alumno el último mes más veces que la que no se conectó. Entonces, más veces que no es fácil de decir, porque contamos las cantidades que hubo de conexiones y sabemos si se conectó, si hubo 10, si se conectó 5, si hubo 8, si se conectó 4. Ahora, el último mes había quedado como una redacción ambigua que lo tuvimos que cambiar, porque cuando yo empiezo a circular esa orden por las escuelas, la primera escuela capaz que lo recibe una semana antes que la última. Entonces, el último mes van a estar midiendo dos cosas distintas, ¿no? Tendría que ponerse la fecha de referencia de una manera precisa. Y tal vez, si la gente tiene instintivamente que está pensando en respondió por internet y yo quiero otra manera, tendría que poner que es alumno que se conectó por internet o por WhatsApp o por teléfono o retirando cuadernillos, ¿se entiende? Que es una definición donde la persona que sea la encargada de registrar no tenga ninguna ambigüedad de que registre o no, y les aseguro que es súper difícil hacer eso. En cualquier situación que nosotros nos imaginemos, si empezamos a intentar escribir de manera totalmente estricta el indicador, nos vamos a encontrar que es muy difícil en muchos casos, y en otros que estamos dejando cosas afuera a sabiendas, porque si no, no podemos terminar de definirlo. Entonces, esto nos va a pasar de una manera permanente. A ver, también se pone la fórmula con la que se calcula, la fuente de datos, de dónde se va a sacar, y quiénes son los responsables de calcularlo y de recolectarlo. Y finalmente se organizan estos indicadores, cuando están muy establecidos estos sistemas, se arman lo que se llama tableros de comando, como los que tienen los autos o los aviones, ¿no? Donde se pueden presentar, esto hoy se puede hacer hasta con Excel, que la gente que esté interesada se le vayan actualizando los datos todo el tiempo y lo vean. Esto si lo ven en el ámbito empresario, lo que se llama el ERP, el Enterprise Resource Planning, ¿no? Esto, ¿cómo se llaman los programas esto? Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, que hacen este tipo de cosas, donde la gente va cargando todo lo que trabaja y solo se consolidan en indicadores y sabemos si estamos bien en algo, estamos mal o no. ¿Hay alguna pregunta acá? Porque se va a cortar en un minuto. ¿Hasta acá? Sí. Bueno, para todos esos objetivos muy interesantes que pusieron ustedes en el foro, pensemos cualquiera de estos, si lo tenemos que traducir a un indicador sería problemático, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesante que apareció, ¿qué vamos a hacer con la salida y con la entrada? Bueno, yo si tengo que tomar una decisión sobre eso, tengo que pensar cómo estaría bien la salida, cómo estaría mal la entrada, y ver si hay algo que pueda medir que me diga si estoy haciendo la salida o la entrada bien. Pasará por la aglomeración de las personas, pero no sé si únicamente pasa por eso. Yo puedo salir a todos, hacer entrar y salir de a uno, pero si tardo 1 hora 40 para la salida, también voy a estar con problemas de otro lado. Entonces tal vez necesite otro tipo de indicador que me junte las dos cosas, o dos indicadores, uno que me hable del tiempo y otro que me hable de la aglomeración de personas, ¿no? Así podemos pensar cualquiera de esas situaciones. Bueno, se está por cortar. Son y 11 y 15 nos conectamos de vuelta porque es lo que tarda en grabar este pedacito. Nos conectamos y 15 entonces.